Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora en un 2x1 Express. Y como todos los martes tenemos aquí a Wilson Pichardo y con él vamos a hablar de temas de agricultura muy importantes para todos nosotros. Buen día. Buenos días a los productores y técnicos del sector agropecuario. Aquí en 2x1 Express, estos grandes amigos, José Reyes y Ortiz, diciéndole que a los productores que hay una modalidad que se está implementando en todo el continente americano, que es un cambio del sistema de producción, tanto agrícola como pecuario. Pero Manuel Ortiz había propuesto que habláramos sobre el ácaro que está afectando a los bananos y por eso la disminución de las exportaciones que también afecta al plátano. Pero nosotros quisimos traer un invitado que maneja bien esa área, como es el ingeniero Winton Marte, que nos va a hablar de esa parte ahí, de qué tanto ha afectado en términos económicos y financieros a esos productores. No es tan fácil, señores. Tú tienes una producción, la mayoría de los productores de banano, de Valverde, Mao, Montecristi, son exportadores. Entonces, cuando tú estás exportando y te disminuye, tú pierdes por varias causas, porque tú dejas de percibir dinero, pero la empleomanía, tú tienes que eliminar empleomanía, porque no tienes un flujo de caja que te permita tener la cantidad de empleados que tú tienes en los proyectos de banano, y eso cuenta bastante. Es una situación difícil y pienso que puede resolverse. Hay que buscar un bajadero a eso. Pero es verdad que se están dejando de vender al exterior 200 y pico de millones. Casi 200 millones de dólares. Anual. Disminuyó, casi 200. Wow. Sí, porque por ejemplo, desde que hay una enfermedad, tú tienes que, bueno, sería bueno que el doctor Winton Marte es un profesor de la universidad, ingeniero agrónomo, y que tiene un doctorado en economía agrícola en la Universidad de Japón, y es una persona con mucha experiencia en este tipo de manejo de plagas. Trabajó en los proyectos, en el diseño del proyecto del control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, conjuntamente con un grupo de técnicos mexicanos y de Guatemala, con un éxito importante porque logró erradicarse a los 2 años y 3 meses. Hay otras plagas como el tri de las habichuelas, el abejón gigante africano, y ahora, hace unos meses, el ácaro del banano, que así va a ser desastroso, o ya está haciendo, es un caos en los productores de banano. Solamente se ha visto banano porque el plátano no tiene esas exportaciones, sino algunos productores que le venden a algunas empresas para las islas, pero no como el banano que se exporta a la Unión Europea, una gran cantidad, un poco más de 300 millones de dólares en el 2022. Pero vamos a darle los buenos días a este 2x1 Express con los amigos Ortiz, José Reyes, al ingeniero Winton Marte. Adelante, Winton, ¿cómo es la situación del ácaro en el banano y en el plátano? Muy buenos días, muy alegre de estar aquí con ustedes, compartiendo en este importante programa. Miren, la situación de ataque del ácaro en las plantaciones de banano y de plátano es muy importante. ¿Por qué? Porque ha causado 2 situaciones de mucho impacto en términos económicos en la República Dominicana. Lo primero que queremos señalar es que en el 2021 este ácaro, que se llama Phyllocotructa musae, su nombre científico, o ácaro del bronceado del banano. Cuando hablamos de ácaro, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente que nos está viendo tenga una idea. Estamos hablando de una pequeña araña, en miniatura, que en este caso mide entre 1 y 5 milímetros. Es pequeñita. Pequeñita, no se puede ver a simple vista, hay que usar lupa o microscopio para poderla observar. Este ácaro fue detectado en Atillo Palma, Montecristi, y también en la provincia de Valverde en plantaciones de banano o guineo de exportación. Entonces, desde 2021 que se detectó su presencia, pues no se ha tomado un plan para controlarlo, para erradicarlo, para tenerlo controlado de manera que no afecte las plantaciones tanto de plátano como de banano. ¿Siempre hay aquí o es importado? No, ese ácaro llegó. Cuando decimos que se detectó, significa que se encontró por primera vez. ¿En qué afecta la producción? Bueno, el ácaro se coloca en la parte de abajo de las plantas,
en la parte de las hojas, de abajo de las hojas, y chupa, come la savia de la planta, lo que para nosotros pudiera ser en los humanos, en los animales, la sangre. Entonces debilita la planta en sentido general. Cuando la debilita provoca un amarillamiento en las hojas, y ese amarillamiento se convierte en una necrosis. Necrosis significa que muere el tejido. Cuando muere el tejido de la hoja, entonces ya la planta no tiene por dónde hacer la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas generan su molécula de energía para alimentarse y sostenerse, y para tener frutas de calidad. Entonces, cuando todo este proceso es afectado, disminuye la fortaleza de la planta, y entonces también se afecta la producción. ¿Es muy agresivo o...? Bastante agresivo. Los ácaros son bastante agresivos. Miren, hay 3 tipos de plagas muy agresivas en el mundo. Una de ellas son los ácaros. Número 2 son los trips, que ya Wilson lo mencionó, que ha atacado la habichuela en San Juan. Y el tercero es la mosca del Mediterráneo. Son plagas tremendamente agresivas. Para que tengamos una idea, en 2021, cuando esa plaga llegó, las exportaciones de banano, que es el principal producto agrícola de exportación, eran 363 millones de dólares. Eso no es un monto pequeño. Sin embargo, en el siguiente año, en el 2022, disminuyeron 42.4 millones de dólares, es decir, cayeron a 320 millones de dólares. Y ahora, en el año que pasó, los datos del Banco Central indican que las exportaciones en el periodo enero a septiembre de 2023 eran apenas de 179.7 millones de dólares. Esa es la mosca del Mediterráneo. Esa es la mosca del Mediterráneo. De manera que las exportaciones han venido cayendo drásticamente. Y eso significa... ¿Y quién es responsable de que eso no suceda? El Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene que, primero, tener la inspección y la vigilancia en los puertos y aeropuertos, es decir, en los puntos de entrada al país, para que no entren nuevas plagas ni enfermedades. ¿Y contamos con los laboratorios para eso? Sí, aquí hay técnicos suficientes, hay laboratorios con capacidad para hacer estos análisis y para diseñar un plan. Pudiéramos decir entonces que República Dominicana, la agricultura está siendo atacada por las 7 plagas de Egipto. De las 7 plagas de Egipto llevamos 4. La peste porcina africana, la mosca del Mediterráneo, el ácaro que le acabo de mencionar, el Phyllocotrutta musae, y el trips asiático de las flores del frijol, que acabó con las plantaciones de habichuela en San Juan. En un año. ¿Esas son plagas importadas? Todas plagas importadas. Todas plagas que las autoridades en los puntos de entrada al país permitieron que entraran. Entonces, en Haití no hay esas plagas, por ejemplo. En Haití hay de todo. Y mucho más. Hay otras plagas que afortunadamente no han llegado aquí. Por ejemplo, la tuta absoluta, que es una plaga que afecta el tomate y las solanáceas, es decir, los ajíes. Morón, cubanela. Afortunadamente no se ha detectado, pero es una plaga que está en Haití, es un riesgo inminente que tenemos. Igualmente hay una enfermedad de los cerdos que solo existe en Haití, en el mundo, que es la enfermedad de Teschen. Es una enfermedad ¿Solamente en Haití? Solamente en Haití. Fue erradicada en 1947 a nivel mundial. Imagínense, y solo existe en Haití. De manera que esa enfermedad está presente ahí, y hay que tratar de evitar de que entre, porque afecta a los cerdos también y provoca la muerte de los cerdos. Winton, recomendaciones. Ya estamos metidos en el problema. Los ganaderos están perdiendo dinero, tienen compromiso de exportación, cuotas de exportación con suplidores, con clientes que tienen la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer? Tanto los productores como el Ministerio de Agricultura. ¿Qué tú les recomiendas para paliar la situación y que en un futuro te diga, bueno, en tanto tiempo eso se puede resolver, porque no podemos cada uno brazo cruzado? Evidentemente que los hechos han demostrado que los productores no han podido manejar la situación por sí solos, porque tienen el problema desde 2021. Se necesita que el Ministerio de Agricultura, el gobierno, junto con las universidades, elabore un plan de gestión, de manejo y control de este ácaro en las plantaciones de banano, principalmente de exportación, porque en plátano no ha afectado tanto, aunque sí afecta, porque muchos productores siembran plátano para hacer una cosecha. Entonces, cuando
Ya el ácaro está atacando fuertemente, ya termina la cosecha y terminó. Pero en el caso de banano, que es una plantación permanente, no es el caso. Entonces, de manera que hay que elaborar un plan ¿Cómo es que se integral llama? Ácaro. del bronceado del banano. Hay que hacer un plan bien elaborado, bien pensado por los técnicos, que hay muchos técnicos muy capaces en este país, para abordar esta problemática de manera integral. Es decir, que se incluyan todas las metodologías de control que hay para poder controlar esta plaga y que los productores y exportadores de banano no sigan perdiendo contratos, porque ya el país ha perdido muchos contratos. Eso te iba a preguntar, el riesgo que corre el país si no se controla esta situación. Es un riesgo grande. Lo primero es que ya los productores han tenido que pagar 7 millones de dólares por concepto de fruta que cuando fue exportada se maduró al llegar al destino. Y eso es una carga para los productores. En vez de recibir un pago por la fruta que mandaron, están teniendo que pagar un dinero porque la fruta llegó en malas condiciones. Y eso hace que pierdan contratos por mala calidad. ¿Esa madurez de la fruta lo provoca la misma plaga? Sí, el fruto se debilita y entonces se madura más rápidamente. Entonces, de manera que la pérdida de contrato por mala calidad es un factor tremendamente grave para la República Dominicana, porque si es porque vino un huracán y se atrasa la producción un año, los compradores de la Unión Europea lo entienden. Pero cuando es un problema de calidad, es un problema de que los productores o los exportadores en la cadena de distribución se descuidaron y no manejaron bien la situación. Entonces, eso es una pérdida muy importante para el país, porque solo ya de empleos dominicanos, oigan bien, de empleos dominicanos han despedido más de 2.500 personas. ¿Cómo? Solamente de trabajadores dominicanos. O sea, en lo que por culpa del bronceado, del ácaro bronceado del banano. Correcto. Y ese ácaro ataca otros frutos. Ataca los plátanos. ¿Es más agresivo en guineo que en plátano? ¿O el mismo? Es más agresivo y se nota más en el guineo porque el guineo es un cultivo permanente. Okay. El plátano es un cultivo de un año, generalmente. Entonces, cuando usted hace la cosecha, pues ya elimina la plantación y vuelve a establecer la plantación de nuevo. Y ahí hay un proceso que le permite controlar el ácaro con la preparación del terreno, o sea, con métodos físicos, y que le quita la planta que él usa para comer, para alimentarse, ¿no? ¿Qué otro país sería entonces competencia nuestro en ese producto? Ecuador, por supuesto, el primer exportador del mundo. Colombia. Esas imágenes, ese es el ácaro. Ese es el daño del ácaro, precisamente. Ese es el ácaro. Entonces está el Perú. Ya la República Dominicana tampoco es el primer exportador de banano orgánico del mundo, porque hemos sido desplazados precisamente por Perú, que tiene excelente producción de banano. Entonces tenemos muchos competidores en la región, en esta región de América, y nosotros tenemos que aprovechar las condiciones de clima que tenemos, la experiencia, para no permitir que la producción de banano ¿Y el Ecuador colapse. tiene banano? Ecuador es el mayor productor y exportador del mundo. Entonces, si el Ecuador es el mayor productor, ellos han tenido problemas con Rusia ahora porque entregaron unas armas que eran rusas al ejército americano. Eso significa entonces que le van a sobrar banano, porque Rusia le cortó ¿verdad? La exportación de banano. Entonces, ¿dónde ellos van a colocar el banano? Bueno, donde han dejado de colocar República Dominicana. Correctamente. Recomendaciones para las autoridades, ya que estamos llegando al final. ¿Qué hacer en este momento? Bueno, lo que tienen que hacer es un plan con los productores, un plan integral con los productores y los técnicos. ¿Subsidiarlo? Para abordar la problemática. Bueno, en términos de subsidio es importante que le apoyen por el caso de las pérdidas de los 7 millones de dólares que tienen los productores, pero lo más importante es solucionar el problema de raíz, es decir, controlar el ácaro de manera efectiva. Hay que renovar plantaciones, porque si la plantación es vieja, usted la elimina y le da un tratamiento adecuado a esos desechos y establece nuevas plantaciones siguiendo los cuidados para que el ácaro no le afecte. Entonces, ¿cómo pudo haber entrado ese ácaro aquí?
Las plagas siempre entran de dos maneras, o con personas, en pequeñas porciones de frutas o de vegetales, y también en exportaciones comerciales. Es decir, viene un contenedor de algún producto con esa presencia de esa plaga, y entonces ahí ya se va difundiendo en el país. Así es que llegan generalmente las plagas. Ya finalmente, José, yo sé que estamos con el tiempo arriba, pero ya finalmente, ¿qué otra plaga hay en el Caribe que nos pudieran afectar a nosotros? Hay otra plaga muy importante que afectaría El cacao. el cacao, que es el segundo rubro, cultivo de exportación de la República Dominicana, del cual se exporta más de 200 millones de dólares al año, que se llama la monilia. ¿Dónde está presente? La monilia está presente en Jamaica. Y Jamaica y Haití tienen una comunicación, una conexión muy activa, con lo cual hay alto riesgo de que pueda llegar a Haití, y después que esté en Haití es muy fácil que llegue aquí. Pero tenemos entonces que establecer controles muy estrictos ahí en la frontera. Claro que sí, por eso yo decía que la vigilancia en los puntos de entrada del país es fundamental, porque ahí es que usted puede tener control en las revisiones, en las inspecciones, de que no entren nuevas plagas y enfermedades a la República Dominicana. Y desafortunadamente esa vigilancia ha fallado, porque ya en 3 años llevamos, que uno sepa públicamente, 4 plagas de alta importancia a nivel internacional. Que uno sepa. Que uno sepa, porque hay otras que no sabemos. Eso es lo que me tiene preocupado. Hay otras que no sabemos, uno sepa. que no se informa. Por ejemplo, yo a veces veo, y excúsame el tiempo, yo a veces veo por ahí por Monteplata, en los postes de luz, y unas arañas que hacen su nido grandioso por ahí. ¿Esa araña no hace daño? Bueno, no conozco específicamente el caso, pero siempre hay diferentes tipos de insectos, y en este caso de un arácnido, que están presentes en el ambiente y juegan su rol en el equilibrio natural. Lo malo es que permitamos la entrada de plagas que afectan los cultivos agrícolas que tenemos en la República Dominicana. Bueno, Wilson. Ven, Winton, de verdad que ha sido una gran importancia tú explicarle los planes, no solamente que aquí tenemos presente plagas, qué es lo que hay que hacer para resolver, y eso es lo que más cuenta, porque se ha hecho mucho consejo del sargazo, de muchísimas cosas, pues vamos a hacerlo de la producción nacional. Winton, muchísimas gracias. Somos gente de acción. Te espero el de martes. acción. Sí, ven más a menudo aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Wilson, y José, y ustedes, amigos televidentes, no se muevan de ahí, porque en brevísimo, tendremos aquí a Luis Méndez con los deportes. Adelante.